Bien. Eh, entonces, decimos pues que vamos a ver los 4 pasos, vamos a explicar los 4 pasos de qué consiste en qué consiste esta actividad. El primer, pues, la actividad que repito es identificar funciones matemáticas en sistemas de producción de composta. Eso es la tarea. El primer paso, ya dijimos, es revise esta videoclase y copie en su cuaderno los conceptos de función. Función ya lo vieron, ¿se acuerdan? Lo han visto en algunos cursos de matemáticas, lo que es una función, lo que es una variable dependiente, lo que es una variable independiente, la regla de correspondencia, ¿sí? Entonces, todo esto, si ustedes ven, entran a estas ligas, ¿sí? Que les estoy compartiendo, son ligas de YouTube, simplemente de ahí van a extraer estos conceptos, ¿sí? Que son conceptos que de alguna forma, repito, ya han ustedes manejado desde primero, ¿no? O por lo menos desde segundo año, ¿sí? Que empiezan a ver lo que son funciones, ¿sí? Entonces, ese es el A, inciso B, inciso C, inciso D, y el inciso E del punto número 1 dice, revise esta videoclase y elabore un cuadro sinóptico de la clasificación de las funciones. Es decir, van a ustedes a extraer también de esta liga que estoy señalando con el cursor, van a ustedes a extraer la clasificación de las funciones. Si ustedes recuerdan, las funciones se dividen en 2 grandes conjuntos. El primer conjunto es las funciones algebraicas y el segundo conjunto es las funciones trascendentes. ¿Se acuerdan que las funciones algebraicas son una función lineal, una función cuadrática, una función cúbica, una función polinómica, etcétera? ¿Sí? Esas son las algebraicas. Y las funciones trascendentes, ¿se acuerdan que son las funciones trigonométricas, las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas, etcétera? Entonces, compañeros, esto es el punto número 1, ¿sí? Si se dan cuenta, este punto número 1 es un punto, pues más que nada teórico, ¿no? Sobre lo que es una función, ¿sí? Y sus partes, ¿no? Dentro de una función, acuérdense que encontramos variables dependientes e independientes, ¿sí? Entonces, ahí van a ver cómo está explicado eso, ¿no? Entonces, ese es en cuanto al punto número 1, ¿sí? Lo que es una función. Incluso nosotros manejamos, de hecho, fórmulas. ¿Se acuerdan que cuando ustedes ven, por ejemplo, en matemáticas, ven fórmulas, ¿sí? De hecho, son fórmulas que son de alguna forma funciones, ¿no? Pero son fórmulas ya predeterminadas. Si yo digo área es igual a base por altura sobre 2, por ejemplo, sé que estoy calculando el área de un triángulo, ¿no? ¿Sí? Área es igual a base por altura sobre 2. Eso es una fórmula, ¿sí? Que en esencia puedo considerar como una función, donde A puede ser mi variable independiente y la base y la altura mis variables independientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el área depende de los valores que yo le dé a la base y a la altura, ¿no? Depende de esos valores, el valor del área, ¿no? Y yo eso lo podría explicar como y es igual a x por w, ¿no? ¿Sí? Y eso es una función, compañeros. Entonces, ese sería, pues, digamos, este primer punto, ¿sí? Entonces, digamos, la parte teórica de lo que es una función. Eso se trata del primer punto. Y vamos al segundo punto, compañeros. El segundo punto dice, revise los siguientes videos y determine cada una de las etapas de un sistema de producción de composta. Aquí viene una parte teórica, pero de lo que es la composta, de cuál es el proceso de compostaje, de producir composta, ¿sí? Yo repito, en la preparatoria se lleva a cabo, uno de los proyectos que se llevan a cabo en la preparatoria, uno de los proyectos sustentables es la producción de composta, ¿sí? Pero tenemos que, vaya, a ver, Iván, por favor, apague su micrófono, ¿sí? Entonces, Iván Ramírez, bien. Entonces tenemos, compañeros, aquí que esta es una parte teórica, pero en lo que nos vamos a enfocar sobre las funciones, ¿sí?
Entonces tenemos 3 ligas, incluso la primera liga es de Facebook, compañeros, y ahí les vamos, ahí en esta primera liga van a ustedes a ver el trabajo que se lleva a cabo sobre producción de composta en la preparatoria. Ahí les van a platicar un poquito de lo que se lleva a cabo en la producción de composta, ¿sí? Y bueno, de eso se trata estos tres videos, ¿no? Y viene el punto número 3, compañeros, que quiero que pongan mucha atención en este punto número 3, porque quizás sea el más importante, ¿no? ¿Sí? Porque es en sí, ¿de qué se trata este punto número 3? Dice, revise los siguientes videos y de cada uno de ellos copie y describa las funciones matemáticas que se utilizan. Aquí quiero que quede bien claro, compañeros. Yo no les voy a pedir aquí que ustedes creen funciones, que no van ustedes a diseñar funciones. ¿Por qué? Porque para esto se requiere, para esto se requiere mayor conocimiento de lo que es la composta. O sea, necesita uno ser especialista en la producción de composta y tener conocimientos, por ejemplo, de bioquímica, ¿no? ¿Sí? Entonces, de todos los procesos que se llevan a cabo aquí. Por ejemplo, aquí en una de estas ligas yo les estoy compartiendo en estas ligas, una de estas es como una función de cómo se calcula la relación carbono-nitrógeno, por ejemplo, ¿no? Esa relación carbono-nitrógeno, ¿no? Se hace mediante una función, o sea, un modelo, ¿sí? A ver, Grisel, por favor, apague su micrófono. Entonces, ese sería más que nada aquí. Entonces, me distraigo un poco. Eh, entonces, les decía, en este punto 3 no estoy pidiendo que hagan funciones porque no tenemos los elementos, no somos especialistas. Solamente un especialista sabe cómo crear una función sobre esos procesos bioquímicos, ¿no? O de esos procesos que se dan dentro de la producción de composta. Pero sí ya están ahí las funciones. Lo que quiero es que las extraigan de ahí. ¿Qué funciones está utilizando el especialista en ese proceso? ¿Para qué? Para que ustedes vean que sí es posible crear funciones. Obviamente, ustedes el día de mañana, si ustedes siguen estudiando, a lo mejor el día de mañana van a empezar a producir investigación o van a hacer una tesis donde tengan que crear un modelo, ¿sí? Para resolver un problema, ya sea biológico, ya sea matemático, ya sea de cualquier área del conocimiento, ustedes pueden crear modelos matemáticos que resuelvan algún problema o expliquen algún fenómeno, ¿sí? ¿Sí? Un modelo que a lo mejor, ya existe un modelo, por ejemplo, para predecir, para calcular o para estudiar la pandemia, ¿no? Los contagios, pues, ¿sí? Entonces, hasta de eso hay modelos, pues, matemáticos que se utilizan para hacer cálculos o hacer predicciones de cómo se va a comportar este virus, ¿no? El COVID, ¿no? Entonces, todo eso son ejemplos de funciones, compañeros. Todos son ejemplos. Nosotros podíamos hacer ejemplos de funciones, pero muy sencillos, ¿no? Sí, muy sencillos. ¿Por qué? Porque no somos especialistas ahorita en algún área del conocimiento, ¿sí? Entonces, de eso se trata este punto 3. No se trata, repito, no se trata de que ustedes creen la función, se trata de que la vean, que vean la clase y que de ahí vean cuál es la función que está utilizando. Entonces la extraen, la copian en su cuaderno y la explican. Le dan una explicación general de qué se trata, qué está calculando esa función, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las funciones pues son un elemento medular en el asunto de las matemáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través del estudio de la realidad empezamos a crear esas funciones, ¿sí? Que expliquen la realidad o que resuelvan un problema de esa realidad, ¿no? Y bueno, el punto número 4, presentar su trabajo escrito a mano, con imágenes o dibujos y subirlo a Claro. Acuérdense, compañeros, yo todo lo voy a recibir a mano. Si quieren pegar alguna imagen sobre la composta, que se ve ahí cómo se está produciendo la composta, etcétera, pues eso es válido.
pero todo lo que sea, todo lo que sea explicación, etcétera, tiene que ser a mano, compañeros, ¿sí? Entonces yo les voy a pedir que cuando entreguen su trabajo, ojo, compañeros, todo lo recibo en Classroom, todo debe estar subido a Classroom, compañeros, para poder administrar bien sus actividades y poderlas evaluar correctamente, ¿no? Sí, si no se confunde uno aquí. Entonces, estos son los 4 puntos, compañeros, 4 puntos, ¿sí? Que ustedes tienen que trabajar el día de hoy. Entonces, son 4 puntos. El primer punto es la parte teórica de lo que es una función. Ese es el primer punto. El segundo punto es la parte teórica de lo que es la producción de composta. Ese es el segundo punto. El tercer punto, que es quizás el más importante, es que identifiquen funciones dentro de un proceso productivo de composta, ¿sí? Eso es el punto número 3. Y el punto número 4, pues es el punto donde tienen que subir a Classroom, tienen que subir a Classroom su trabajo. Entonces, compañeros, les voy a pedir que cuando me entreguen su trabajo, cuando lo suban a Classroom, lo suban enumerado. Pongan punto número 1, hice esto de las funciones. Punto número 2, hice esto de la composta. Punto número 3, identifiqué estas funciones y tratan de esto, resuelven esto, ¿sí? Y el punto número 4, que no es otra cosa que subirlo a Classroom, ¿no? Subir a Classroom la actividad, ¿sí? Entonces me van a enumerar eso, porque, ojo, compañeros, ahí, yo les digo porque he estado recibiendo trabajos y resulta que no me suben el punto número 3, se saltan el punto número 3, resulta que el punto número 3 es medular, ¿sí? El punto número 3 es el 50% de la calificación, compañeros. Si no lo suben, pues está difícil, ¿no? Entonces pongan atención en eso, compañeros. Bueno, eso es en cuanto a la actividad de hoy, compañeros, ¿sí? Este, eh, voy a, voy a dejar de compartir pantalla, jóvenes.